clase es suya. Gracias, hermana Leticia, y buenos días para todos. Buenos días también, Leticia, y también por el tiempo que tenemos para compartir eh, este curso muy especial y también importante en lo que respecta al estudio del Nuevo Testamento. Son 6 semanas, ciertamente, y la primera parte me corresponde las 3 semanas a hablar acerca del Corpus Paulino y de todo lo que se desarrolla con respecto a la literatura paulina. Entonces vamos a tratar de desarrollar este aspecto y luego el pastor Wenceslao va a seguir con la segunda parte, ya con unas temáticas también de las cartas. Entonces, en esta oportunidad vamos entonces a iniciar el trabajo y tenemos aquí el PPT, ¿no? Muy bien, aquí está la presentación. Y el curso se llama Introducción a la Literatura y Corpus Paulino, ¿no? Literatura, Corpus Paulino. Eh, Estamos basando el curso, o por lo menos recomendamos a una literatura, como el caso de la historia de la literatura cristiana antigua, griega y latina, de Claudio Moricini, ¿no? Y de Enrico Norelli. Y también algo acerca de Pablo, es decir, para trabajar un poco el perfil del apóstol Pablo, Antonio Piñero, guía para entender a Pablo de Tarso, ¿no? Entonces, para entender el pensamiento o interpretar el pensamiento paulino, que muchas veces se denota bastante difícil o controversial. Eh, Otro libro también que me trabajo es Los Escritos Paulinos, ¿no? En la serie de Introducción al Estudio de la Biblia, ¿no? De Jordi Sánchez Bosch. Y también, en parte, que he tomado también de la clase, para la clase, es el método exegético para las cartas del Nuevo Testamento de José Watanabe, ¿no? Un trabajo que él habla acerca de las cartas, ¿no? Entonces ahí me ha facilitado en parte para trabajar un poco el componente o las clasificaciones de cartas y todo eso. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la forma epistolar, porque también es una de las palabras que se utiliza, ¿no? Epístolas o cartas, aunque algunos hacen diferencia, ya de inicio podemos hablar de ese aspecto, ¿no? Algunos hablan que son diferentes y otros también dicen, bueno, es lo mismo, o es las epístola o carta, pues es son términos, digamos que comunes en alguna manera, ¿no? Entonces hay dos tendencias sobre eso. Ahora, cuando hablamos entonces de la forma epistolar, eso era común en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Y mencionamos de que son simples cartas dirigidas, en la mayoría de los casos, a personas o grupos de personas con el propósito no solo pedagógico, sino también afectivo, personal, ¿no? Y por supuesto también de instrucción, ¿no? De enseñanza y de guía, ¿no? Dentro del material estamos planteando la idea de que eh, las cartas, especialmente de Pablo, eh, tuvieron mucha importancia en la tarea misionera, en la tarea del discipulado, y en la tarea de la formación y la consolidación de las iglesias. Y por lo menos vemos eso dentro de las cartas. Las epístolas ocupan las 2/3 partes del Nuevo Testamento y son la base para comprender la interpretación apostólica de la revelación bíblica, ¿no? Eh, el Nuevo Testamento, como ustedes saben, lo tenemos como, digamos, una consecuencia del mensaje de Jesús, ¿no? Y a esta parte también, bueno, es el mensaje de Jesús más la enseñanza apostólica era recibida que fue recibida de parte de Jesús y que se plasma en el Nuevo Testamento, ¿no? Y especialmente en las epístolas son las que nos dan este aspecto de la interpretación apostólica.
También son la base para comprender la interpretación primaria apostólica de la revelación bíblica, ¿no? Entonces ahí tenemos las bases que también van a ser base para la vida cristiana, ¿no? Es decir, para toda la enseñanza cristiana. Muy bien. Ahora, tomando esto en cuenta, vamos a ver las epístolas entonces en el Nuevo. Las epístolas de todas fueron escritos llenos de gran contenido doctrinal, ¿no? Y muchas veces de difícil interpretación. Y también, por otro lado, nosotros le damos esa categoría, ¿no? Solamente lo estudiamos desde una perspectiva doctrinal, pero vamos a descubrir aquí que no solamente tiene esos aspectos, ¿no? También tiene una carga pastoral, de hecho, más allá de la sección que le llamamos cartas pastorales, hay una carga pastoral en la dimensión de la instrucción, del consejo y del discipulado. Y también hay una carga misionera, de hecho, ¿no? La vocación por el llamado, por el trabajo, por la tarea que hay que compartir hacia el mundo, ¿no? Y dar todo el consejo de Dios, como dice en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero también hemos dicho que tiene un sentido humano, ¿no? Es muy relacional porque está llena de referencias personales, por ejemplo, de saludos, ¿no? De una relación, digamos, amical, ¿no? Filial, ¿ya? Y de mucho calor y también de espontaneidad. Entonces, esa parte creo que no la hemos descubierto mucho o no le hemos hecho un énfasis y deberíamos tener en cuenta eso para sacar de estas epístolas pues esa vivencia que se necesita en la iglesia, ¿no? Y también el sentido de la comunidad. Bueno, eh, sumado a esto, entonces está también la convicción y la espiritualidad, ¿no? Unida a la inspiración divina del Espíritu Santo, de hecho, ¿no? Que es la marca en estas cartas y como en todas las literaturas de la Biblia, ¿no? Ahora, ya decíamos también entonces al inicio, este asunto se puede llamar cartas o epístolas, aquí hay cuestionamientos en ese aspecto. Por ejemplo, presento esto, nada de Conselman. Conselman dice que son sinónimos, ¿no? Sinónimos. Eh, y él dice de esta manera, y entre comillas, dice, después de Aristóteles, una carta o epístola es el proceso de diálogo en dos partes iguales, ¿no? Un autor determinado que se dirige a un destinatario, ¿no? A un destinatario específico, un destinatario determinado, para comunicarle directamente alguna cosa o para influenciar de manera determinada por medio de un procedimiento argumentativo. Será la forma en que se utilizaba, ¿verdad? Y ya desde Aristóteles se tenía esa concepción acerca de este documento. Las epístolas son entonces el resultado de un proceso de comunicación entre el autor y los destinatarios, o destinatarios también, dependiendo, ¿no? Si es en forma individual, ¿no? Estos podían ser entonces personas o comunidades religiosas, y eso las cartas en el Nuevo Testamento nos dan testimonio de eso. Ahora, por otro lado, hay que situarse a través del texto en el propio contexto del escrito. Ese es otro elemento también importante dentro de las cartas, ¿no? Tomar en cuenta el contexto del escrito, ¿no? El propósito que tuvo eh, al ser escrita o al tratar de comunicar, ¿no? Un caso, una situación, una problemática, ¿no? Que suscitó la carta, ¿no? Y debemos por eso acercarnos a ella como una unidad literaria. Ese es otro elemento también, ¿no? Parte de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Una unidad literaria en sí misma que tiene un mensaje propio y particular, aparte de las relaciones entre el autor y los destinatarios, ¿no? Entonces, este es otro lado también importante
de ver entonces estas epístolas como literatura, ¿no? Pero una literatura que, para analizar, ¿no? No solamente elementos con literatura como género, sino como género literario, como una forma que también tiene su lugar, pero más allá de eso es el componente de cómo va dirigiéndose, de qué manera, ¿no? Nos ilumina en la comunicación del mensaje. Aquí entonces vamos a dar orientaciones para la interpretación de las epístolas. Primero, hay que ahondar en el conocimiento del fondo histórico, ¿no? Ya hemos mencionado el contexto, es necesario también tomarlo en cuenta, ¿no? Eh, lo, lo general es tomar un pasaje y leerlo literalmente o desde la perspectiva de lo que entendemos, pero sin tomar en cuenta el fondo histórico o el contexto de por qué está escrito así o por qué, en este caso, el apóstol escribe de esa manera, ¿no? O qué sucedía en esa comunidad o en la persona a la que dirige para y por qué es que él escribe de esa manera en cuanto a la situación que estaban viviendo, ¿no? Determinar entonces con la máxima claridad el propósito de la carta también y su pensamiento central es otro elemento importante. ¿Ya? Eh, Siempre hay que buscar el pensamiento central. No es tan fácil en en las cartas de Pablo, porque hay muchas temáticas que él utiliza, pero sí, de todas maneras, hay un pensamiento central o un motivo central en cada carta. Por otro lado, es descubrir también en cada pasaje lo que el autor quería decir, ¿no? Al o a los destinatarios. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente también, pero estamos especificándolo aquí, ¿no? Distinguir entonces también lo cultural de lo transcultural, que es otro elemento. Pablo era un una persona cosmopolita. Recuerden que tenía hasta, digamos, tres nacionalidades, ¿no? Había vivido en Tarso o nació en Tarso de Cilicia, ¿no? Con educación griega, ¿no? Eh, y también era de la tribu de Benjamín y era entonces, de hecho, parte hebreo, ¿no es cierto? Hebreo y dentro de ese aspecto era israelita también, ¿no? Y lo tercero es que era ciudadano romano, ¿no? Entonces, esa, digamos, mistura que tenía, entonces hace ver que hay algunos aspectos también transculturales dentro de su ser, ¿no? Que él los expresa en las cartas también de paso. Y por otro lado hay que extremar el rigor hermenéutico en la interpretación de cada pasaje doctrinal, ¿no? Esta parte sí es la que hemos hecho más énfasis al analizar en las cartas, ¿no? Y es necesario, por eso ya hemos hecho ampliar un poquito más el espacio para la interpretación más pertinente. ¿Cómo era Pablo ahora? Un relato, ahí en el libro apócrifo del segundo siglo, que se llama Hechos de Pablo, y en este libro dice que era un hombre de pequeña estatura, parcialmente calvo, tenía las piernas torcidas, era de un físico vigoroso, sus ojos los tenía cerca el uno del otro y la nariz aguileña, ¿no? Ahora, si esta afirmación es digna de confianza, dice un poco más acerca de este hombre de Tarso que vivió casi 7 décadas repletas de sucesos después del nacimiento de Jesús, que de paso fue un contemporáneo de Jesús, ¿no? Eh, Claro que se le expresa más bien su apariencia, ¿no? Pero no se dice mucho acerca de su carácter o de sus motivaciones, ¿no? Ya, vamos a ver el audio. Si está bien el audio, si no, vamos a plantearlo. Vamos. Seguimos de la siguiente, entonces. Ahora sí. Aquí hay algunas expresiones de Pablo en cuanto a cómo era él. Estas son ilustraciones que nos permiten visualizar un poco acerca de esto. Ahora, en el siglo I, Tarso, por otro lado, la ciudad donde nació Pablo, ¿no? Era la ciudad principal de la provincia de Cilicia, situada en la parte oriental de Asia Menor. ¿Mm?
y que se hallaba a unos 16 kilómetros de la costa, ¿no? Un puerto, tenía pues, un puerto principal, o era un puerto principal, que tenía acceso al mar por el río Cynus, ¿no? Entonces, ahí pasaba entonces por ello el río Cynus, y la madera era uno de los principales objetivos comerciales en ese lugar, ¿no? Para los mercaderes de Tarso. Esta ciudad era un lugar de encuentro entre el este y el oeste, ¿no? Vamos a ver en Papa este aspecto. Y Marco Antonio le cedió el estatus de ciudad libre en el año 42 después de Cristo, ¿no? Y por lo menos cayó en la época de Pablo. Pablo vivía y pudo reconocer esa condición en la que pasó su ciudad natal. Ahí fue entonces el marco del aprendizaje del apóstol Saulo, ¿no? ¿No? Ya porque decíamos nosotros que fue su ciudad natal, ¿no? Y digo Saulo por una intención, porque generalmente tenemos una tradición dentro del mundo evangélico de creer que Saulo era un nombre que tuvo antes que conozca a Jesús, ¿no? Y cuando Jesús se le revela, entonces se le cambia el nombre a Pablo. Y eso no sucedió, eso no está en la Biblia, no lo vamos a encontrar así. Saulo es el nombre que viene de Shaul, ¿no? Del hebreo Shaul, y él era conocido de esa manera, pero como también hemos dicho, era cosmopolita y era ciudadano romano y de origen griego, entonces también utilizaba la otra forma, ¿no? La forma griega, ¿ya? Y latina, que es Pablo, ¿no? O Paulos o Pablos, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí está entonces en el mapa, vemos nosotros a la señal de la ciudad de Tarso, ¿no? Aquí está, más o menos. De verdad, ahí está, aquí vemos, ¿no? Está, es una ciudad estratégica que va hacia el oeste y hacia el oeste, es decir, hacia el lado de la Anatolia, ¿no? Y está en el oriente, ¿no? Y ya un poco, esta es la parte de Asia menor, ¿no? Y acá sería la Asia Central, y acá está la parte de este, eh, del Oriente, todo esto llamado Oriente Medio, ¿no? Israel estaría por acá, ¿no? Acá está Jerusalén, Hamá, Cesarea, todo lo que corresponde a esta tierra de Israel, que también se le conoce como tierra de Canaán, ¿no? Ya. Nunca, aunque de paso en los documentos, en la literatura aparece este sector como Palestina, nunca se conoció este territorio como Palestina, ¿no? Ese es otro aspecto. Pero sí, muchos biblistas ponen esa zona y se ponen hasta mapas diciendo mapa de Palestina del primer siglo, ¿no? ¿No? En el primer siglo no existía Palestina, lo que existía era la tierra de Canaán o esta tierra que figuraba como la tierra de Israel. Por otro lado, el caso de Tarso fue la cuna de los más grandes filósofos estoicos, o sea, esa es la línea de pensamiento filosófico griego, ¿no? Que se desarrolló en Tarso, ¿no? Y Pablo recibió esa formación. Ahí está Atenodoro, pues el más grande filósofo de los estoicos. Cuando él se retiraba de la vida pública en Roma para regresar a su ciudad natal, le dio el siguiente consejo a Julio César. Dice, cuando estés airado no digas ni hagas nada hasta que hayas repetido todas las letras del alfabeto. Muy bien, es un pensamiento interesante que, bueno, se ha actualizado y se ha hecho inclusive paráfrasis de esto, ¿no? Y que perdura de tanto en tanto ahí, por ahí, en los pensamientos que algunos ponen en las redes. A él también se le atribuyen las siguientes palabras. Vive con los hombres como si Dios te viera y habla con Dios como si los hombres te escucharan.
¿no? Es otro pensamiento también que, como digo, viene como parafraseado, ¿no? Pero que es parte de Atenodoro, ¿no? Muy bien. Eh, Estos estoicos de Pasos eran los que proponían el dominio del cuerpo y de uno mismo. Y esto también posiblemente en la influencia se nota a Pablo en algunos aspectos, esa actitud estoica también, ¿no? Ahora, en los factores influyentes de la hermenéutica paulina, nosotros entonces encontramos que la educación temprana de Pablo, ¿no? En su ciudad, ¿no? Fue de influencia griega, como ya lo mencionamos también. Y posiblemente estuvo expuesto al sistema educativo de los griegos que enfatizaba la retórica, ¿no? Es decir, los principios y reglas para escribir y hablar con efectividad. Y creo que eso se denota, ¿no? En las cartas, ¿no? Y es claro en su ministerio con respecto a eso. Y bueno, también como testimonio de eso aparece también el libro de Hechos, ¿no? Y el mismo Hechos también testifica la educación rabínica bajo Gamaliel, ¿no? El entrenamiento rabínico de Pablo y su actitud hacia la ley se revelan por su persecución, ¿no? A Esteban y de otros cristianos primitivos, ¿no? O de la época que llamamos primitiva, que yo le llamo el cristianismo de los inicios, ¿no? Bien, creyó que la devoción a Dios consistía en la realización de ritos y reglas externas, ¿no? Y recibió una educación rabínica típica, ¿no? Eh, eh, Estaba ligado a la ley, ¿no es cierto? Sin embargo, su maestro Gamaliel era más liberal y abierto hacia a los gentiles que muchos otros rabinos, ¿no? La competencia de Gamaliel era Gilel, ¿no? Y de hecho que Pablo tuvo que haber estado familiarizado con las reglas de interpretación también de Gilel. No, Gilel, perdón, Gilel, que es el abuelo de Gamaliel, ¿no? Entonces, de la línea de Gilel, Pablo asume esto. El otro, ese es una de las escuelas o los puntos del pensamiento hebreo de la época, ¿no? Gilel, ¿no? Y Gamaliel seguía ese pensamiento, ¿no? Dentro de los rabinos. Y también la otra es la de Shammai, ¿no? Que era un poquito más estricto, ¿no? Y diríamos un poquito más legalista, ¿no? Entonces, en esas dos líneas estaba el pensamiento de los fariseos, de los rabinos, ¿no? Y este, eso lo caracteriza inclusive en la preservación de la Torá y de la Torá oral y, y de lo que va a ser después el Talmud, ¿no? ¿No? En el Talmud hay dos tipos de Talmud de esa referencia, ¿no? El Talmud que corresponde al pensamiento de Hillel y el otro el que respeta al pensamiento de Shammai, ¿no? Entonces el Talmud babilónico y el Talmud palestinense o de Jerusalén, ¿no? Que entonces son las dos líneas de pensamiento dentro de la religión hebrea, ¿no? Del primer siglo, estamos hablando, primer, segundo siglo. Y en su conversión, Pablo creía que su responsabilidad divina estaba entonces limitada a los judíos, ese era, porque esa era su formación y hacia ahí hacía su misión. Después de su conversión llegó a ser el apóstol a los gentiles, ¿no? Y su investigación o interpretación del Antiguo Testamento se enfocó sobre los pasajes que hablan de la misión de Israel a otras naciones, ¿no? Por otro lado, Pablo creyó que el Antiguo Testamento era la palabra inspirada de Dios y que el Espíritu Santo guió a los escritores, ¿no? Y también guió a los intérpretes para comprender la palabra de Dios. Y habló del plan de Dios como estando escondido por los siglos, pero que fue revelado para el tiempo de la revelación o de la presencia de Jesús, ¿no? De hecho, que el Espíritu capacitó a Pablo para entender entonces el misterio de Dios que no fue entendido por sus contemporáneos y que él testifica que recibió de parte del mismo Jesús y que lo recibió por revelación, según Gálatas. Bien, ahí estamos con ese aspecto, ¿ya?
Eh, Podemos avanzar en esta parte o si no, también tener un tiempo de preguntas con respecto a esto, pero vamos a mirar algunos aspectos de las epístolas y paramos en un momento para luego hacer las preguntas respectivas. ¿Ya? Vamos aquí, entonces. Algunas características generales de las epístolas. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta esto, que lo doctrinal aparece inseparablemente unido a lo ético, ¿no? Entonces, no solamente las epístolas son un cuerpo doctrinal que hay que cumplir rígidamente, ¿no? Sino que esto tiene, esta doctrina y esta enseñanza tiene que ver con conducta, ¿no? Entonces está ligado a eso, ¿no? De paso, lo doctrinal, cuando hablamos de doctrina, lo hablamos en el sentido de lo que Pablo entendía de doctrina, que era la instrucción, era la enseñanza, ¿no? De ahí viene la didascalía, ¿no? La didascalía es la enseñanza, ¿no? Es lo que recibe el discípulo, que no es solamente un cuerpo de enseñanza o de conocimiento doctrinal para tener en la mente, para reflexionar ahí, sino que tenía que ver con la propia conducta de vida, ¿no? ¿No? Es decir, la conducción de la vida. ¿Ya? Y eso es importante también. A eso lo llevo al sentido también del discipulado, ¿no? El discipulado. Lo segundo es que no goza de exposiciones teológicas completas o sistemáticas, ¿no? Porque no era el pensamiento aquí en este caso, no vamos a encontrar de paso en ninguna parte de la Biblia, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, exposiciones teológicas, ni tampoco exposiciones teológicas sistematizadas, ¿no? No hay esa, no era esa tendencia, no era la tendencia que los padres de la iglesia hicieron posteriormente, claro, eso vino después, Agustín o Tomás de Aquino, muy bien, ellos sí tomaron en cuenta eso y otros actores de la época de los padres de la iglesia y los subsiguientes que sí nos legaron pues un cuerpo doctrinal sistematizado, ¿no? Y generalmente nosotros recibimos eso y de formación de esa manera y nos aislamos del sentido que las cartas están desarrollando, ¿no? Y que también en toda la Biblia, ¿no? Que nos muestra el sentido de que las exposiciones o lo doctrinal está unido siempre a lo vivencial, y hemos dicho, a lo ético, a la conducción de vida, a la formación, a la instrucción. Una cosa que tiene que ver con el pensamiento oriental también de paso, ¿no? Esa instrucción del maestro ante su discípulo, enseñándole la forma de vida, la conducción en la vida, ¿no? Los proyectos de vida, la visión de vida, ¿no? Eso es característico del Oriente. Tercero, la profundidad de los temas tratados está en íntima relación con el contexto cultural, ¿no? Con situaciones particulares y con otras enseñanzas no preservadas dentro de la misma epístola, ¿no? Eh, Hay algunas cosas que, por ejemplo, que produjeron el contexto y que hay que buscar también en todo caso, o mejor dicho, hay cosas que se dieron ahí en situaciones propias de la cultura de aquella época que hay que buscar entonces en otras referencias para poder entender un poco más, ¿no? Por ejemplo, el hecho de por qué Pablo habla acerca del silencio de las mujeres en las reuniones, ¿no? O que ellas no enseñen, ¿no? Que muchas veces literalmente se ha utilizado, ¿no? Porque dice que la Biblia dice así, no, eso tiene que ver con un aspecto de cultura. Y así hay otros elementos ahí, ¿no? Que se plantean, ¿no? Y que tienen que ver con asuntos de la misma cultura. Cuatro, las epístolas están llenas de antítesis notables, ¿no? Hay el hecho, por ejemplo, de comparaciones. Teníamos que comparar la carta de Romanos con Santiago, que creo que ahora ya se entiende el porqué de la visión de cada uno.
pero por muchos siglos se tuvo una confrontación, ¿no? Entre la fe sin obras y la fe con obras, decía, ¿no? Pero aquí entendemos que la fe sin obras habla de la gracia y la de Santiago habla de la fe con obras en el sentido de la vida cristiana, ¿no? Que sí requiere eso, esa necesidad de obrar de acuerdo a los propósitos de Dios, y que la carta a los Efesios lo aclara, dice, ¿no? Porque Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Entonces ahí creo que esas antítesis las hemos tenido muy recurrentemente, ¿no? ¿No? Entonces, hay casos así, o como la referencia de 1 Juan 1:8 y 3:9 también, ¿no? Sobre algunas situaciones ahí. 5. No son un medio para comunicar ideas abstractas sobre religión o moral. Ese es también un error, tratar de abstraer, ¿no? Eh, Recuerden, en el Oriente el pensamiento era mucho más concreto y dentro de los latinos o la parte occidental tendemos a abstraer cosas, ¿no? A racionalizar, pero abstraer también a la vez, ¿no? Y en términos religiosos, generalmente ese aspecto es bien marcado. Entonces, se da una diferencia. Nuestra cultura occidental, entonces, es como una especie de, digamos, de vacío o que no nos permite llegar al pensamiento oriental, en donde está escrita el documento, en este caso el Nuevo Testamento, y también, bueno, el Antiguo, ¿no? Y las epístolas en especial, más allá de la formación que tenía Pablo, ¿no? Es que también nos da algunos detalles acerca de aspectos filosóficos también, pero su pensamiento judío está bien marcado en las cartas. Sí, los contenidos están íntimamente ligados a la experiencia personal de los autores y los destinatarios originales, en este caso, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de características generales de las epístolas, ¿no? Y un poco también ligándolo al pensamiento de Pablo, ¿no? Sí, las experiencias personales de los autores y los destinatarios originales está presente ahí, ¿no? El hecho, por ejemplo, de Pablo cuando recibe noticias, ¿no? De la iglesia de Corintio, ¿no? De la familia de Chloe, que vienen con unas preguntas y presentan las situaciones que estaba viviendo la iglesia. Entonces, es la experiencia de la iglesia, la experiencia eclesial, ¿no? De la comunidad de fe. Pablo responde a eso, ¿no? Y así, hay otros aspectos también que nosotros podemos tomar en cuenta desde ese perfil en las cartas. La carta o epístola fueron entonces el medio de comunicación más importante del Nuevo Testamento, ¿no? Y sigue en cierta forma los modelos de cartas que se escribieron en su época, ¿no? Eh, claro, no en forma estricta, pero sigue, ¿no? Había mucha creatividad de Pablo, ¿no? Y especial en las cartas escritas por Pablo. Pablo tenía también un matiz especial, pero se ve el fondo de cómo era, digamos, los modelos de cartas que habían ahí, ¿no? Y aquí vamos a ver este, una forma de cartas que describe David Aune, ¿no? Y que nos dan por lo menos una ilustración, una idea de cómo era eso, ¿no? Aquí vamos. Aquí entonces te dan las cartas greco-romanas, pues, ¿no? Están las cartas privadas, ¿no? ¿No? Que eran cartas a funcionarios, ¿no? Para mantener contacto con la familia y amigos y para comunicar información o pedir favores también, ¿no? O designar funciones, ¿no? Y aquí más o menos las pautas, ¿no? En la primera parte, cartas de solicitud o petición, cartas de información, cartas de presentación, cartas de orden e instrucción, cartas familiares, cartas también de negocios o contratos, arrendamientos, recibos. También a eso se le conocía como cartas. La antigua carta griega constaba de tres partes, de paso, ¿no? Las fórmulas de comienzo, la parte principal o cuerpo y las fórmulas finales, ¿no? O sea, el comienzo, el cuerpo y el final, ¿no? En el comienzo estaba el saludo, ¿no?
Ahora, esta clasificación no se encuentra en las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? En una sola carta se pueden encontrar varias de estas clasificaciones, de alguna manera, ¿no? Ya. Aquí vemos, por ejemplo, un modelo. Este es la carta eh, de Apión, ¿no? Se describe esta carta aquí. Era Apión un soldado alistado de la escuadra imperial, ¿no? Un joven egipcio que escribe a su padre a la llegada a Miceno, y está escrita en griego, en un papiro, ¿no? Que viene del siglo segundo, ¿no? Y aquí menciona algo así, ¿no? Mire, nos va a sonar un poco familiar. Dice, Apión a Epímaco, su padre y señor. Muchos saludos. Ante todo, expreso mi deseo de que te encuentres con buena salud y de que yendo bien todas las cosas, te sientas feliz. Lo mismo que mi hermana, su hija y mi hermano. ¿No? Eh, Doy gracias al Señor, ¿no? En este caso a Serapis le llaman así, de que habiendo recorrido un grave peligro en el mar, me haya salvado de él. Al llegar a mi seno he recibido como viático una indemnización por el viaje, 3 piezas de oro de parte del César. Las cosas me van bien. Y por otra parte, te pido, Padre, Señor mío, que me escribas una pequeña nota, en primer lugar, para decirme si te encuentras con buena salud. Y así, sigue un poco un lenguaje de lo que encontramos en las epístolas, ¿no? Claro, aquí muestra sus características, las culturas, la formación, sus creencias, ¿no? Y en este caso es una carta familiar, pero familiar, pero también con mucho respeto, ¿no? ¿No? Entonces aquí tenemos este documento que viene de San Pablo y su tiempo, de Edward Kogenek, ¿no? Ahora, de parte de Watanabe, aquí trabajó esta parte de las fórmulas de comienzo, ¿no? Título, adscripción, destinatario, saludo, ¿no? En fin, todo eso que es un modelo que está en las cartas y que aparece en la carta de Pablo, ¿no? Bien, esto simplemente para ver más o menos una idea de cómo era el asunto. Por ejemplo, el título o remitente y la adscripción destinatario que se podían ampliar con adiciones de epítetos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ahí hay una ampliación en el título de remitente, ¿no? O los términos de relación, ¿no? Eh, Como el caso de Apión, a su hermana, ¿no? Claribel, ¿no? O el grado de afecto, ¿no? Pablo que dice su amigo Filemón, ¿no? O la ubicación geográfica, a la iglesia que está en Corintio, ¿no? También. O sea, la salutación o el saludo podía también aplicarse usando adjetivos o adverbios que destacaban el grado, pues, saludos afectuosos, ¿no? O añadiendo un deseo, ¿no? Saludos deseos de bienestar y de buena salud, ¿no? Eso lo vemos así, a grosso modo, dentro de las cartas, ¿no? Luego entonces están las cartas oficiales, ¿no? Las cartas literarias y las cartas también de recomendación, ¿no? Entonces, solo para conocer más o menos estas particularidades con las que se utilizaban las cartas, ¿no? Muy bien. Ahora sí, entonces vamos ahora a tener de repente una participación de parte de ustedes para poder entonces trabajar y luego vamos a continuar con esta parte, ¿no? Eh, entonces algunas preguntas que pueden haber este, promovido en cuanto a aquello que hemos compartido en este momento, en este tiempo. Entonces, muy bien, pasamos a esa participación de parte de ustedes. Ya saben, pueden ustedes levantar la mano, ¿no? Y hacer su participación, ¿ya? Muy bien, bienvenidos. Hay 52, más o menos, 52 participantes. Qué bueno. Muy bien. Hermano Claudio Potov, ¿no? O Potov, ya, muy bien. Adelante. Su micrófono.
Audio, a ver. ¿Aló? Ya, ahora sí. Ya. Buenos días, profesor, ¿cómo está usted? Mire, quedé con la duda en el primer punto, cuando se habla de que no son doctrinales. ¿A qué se refiere aquello? No, decíamos el aspecto de que no solamente son doctrinales, o sea, ¿por qué? Porque las epístolas generalmente siempre las vemos como doctrinas, como cúmulo de doctrina, y la enseñamos de esa manera. Pero el énfasis que estoy haciendo es el hecho de que es de corte de instructivo, ¿no? De corte de discipulado, de corte misional y también muy afectivo, ¿no? Muy amical. O sea, Pablo tenía esa característica, ¿no? ¿No? Ujú. Con respecto a mostrar sus sentimientos y sus emociones también, ¿no? Ante los destinatarios, ¿no? Y no se guardaba todo. En ese aspecto hay un aspecto humano también que se ve en la carta, que no lo describimos mucho, que no lo utilizamos mucho por el énfasis doctrinal que hacemos de las cartas. A eso me refería. Sí, Ya, profesor, creo que ahora está muchas entendido, ¿no? gracias. Ya, muy bien. Ahora sí. ¿Algún otro? Así. Buenos días, profe, Dios le bendiga. Alex, sea, adelante, sí. Sí, señor. Bueno, no tiene que ver mucho con el tema teórico, pero se tocó de pronto por ahí una parte que curiosamente se tocó también en la primera sección de esta mañana. Entonces, bueno, ya que de pronto no habían tantas preguntas, pues aprovecho para hacerla. Se hizo la parte, perdón, de segunda Timoteo, de primera Timoteo capítulo 2 versículo 15, donde dice, pero se salvará engendrando hijos. Bueno, hablando de acerca de no, a la mujer no le permitía servir o de alguna manera hablar en la iglesia, pero en el versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces no sé si me podría dar de pronto una parte de eso. También hay otro punto que habla que al hombre no le es honroso el cabello largo, que la propia naturaleza nos los enseña. ¿A qué se estaba refiriendo puntualmente eso, profe? Gracias. Ya, muy bien. Y empiezo con el final, justamente cuando habla acerca de que la naturaleza, esa traducción, lo que me está diciendo en el original, que se está dirigiendo Pablo a la costumbre que ve en la cultura, ¿no? Y especialmente en la cultura griega, ¿no? Está hablando de Corinto, ¿verdad? En el mundo hebreo era de otra manera, ¿no? La forma de vestimenta, el hombre usaba el pelo largo, ¿no? Entonces se está hablando acerca de eso. Y lo otro es en cuanto a, al aspecto de la mujer y que se salvará criando hijos, como que algunos hablan que la referencia materna de la mujer, ¿no? O sea que solamente eso debe ser su función, ¿no? Y como que desde la ligación, desde la religión, se utiliza ese aspecto, ¿no? ¿No? Entonces, que lo liga a las relaciones sexuales. Entonces, la relación solamente es para tener hijos, ¿no? Y creo que ese no es el sentido. Ahí también hay un aspecto de cultura, ¿no? Un aspecto que hay que descubrir en el contexto qué cosa quiere decir Pablo con respecto a eso, que tiene que ver con las costumbres de aquella época, ¿no? Que ya no rigen hoy, en todo caso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto, porque Pablo, a pesar de que en ese texto habla acerca de eso, y en un contexto de Corintios, ya hemos dicho, ¿ya? Donde la mujer era muy participante en los aspectos religiosos dentro del mundo pagano, entonces a él tenía que hacer énfasis en ese aspecto, ¿no? En cambio, el mundo, o en la misión, perdón, de Pablo, él sí permitió y trabajó con mujeres, ¿no? Inclusive las pone al mismo nivel, ¿no? De los apóstoles, ¿no? Dentro de la formación del ministerio apostólico, sí. Muy bien. Ahora, entonces, Juan, no sé si puede ser, o Cristian, cualquiera de los dos. Lo primero creo que Cristian en este momento. A ver, Bueno, buenos días, hermano. Mi sí, pregunta era también relacionada a la anterior, más que nada, ¿cómo poder diferenciar
ese aspecto Estaba cultural preguntando a que mí, pero me Pablo, envolví aquí. Ok, repite la pregunta, Quique. no sé si me Sí, está escuchando. la- Sí, sí, escuché Eh, eso, o sea, en cuanto a la sí, cultura, sí, sí, ¿cómo podemos diferenciar el aspecto cultural en que Pablo se dirigía a sus destinatarios? En el caso, por ejemplo, de que quería hablar sobre algo en específico, ¿a quién se dirigía? No a todos nosotros. sí, En el caso que puso el ejemplo, ¿no? De que que las mujeres no pueden hablar en las congregaciones, yo tengo entendido que eso estaba dirigido a cierto grupo, a cierta iglesia, se puede decir, no a todos. Bueno, es lo que sí. tengo entendido hasta ahora. ¿Cómo podemos diferenciar esas partes? Hay que entender que Pablo era el apóstol a los gentiles, ¿no? Y en la gentilidad habían ciertas características. Entonces hay que utilizar por lo menos este aspecto de conocer o tener conocimiento de la cultura del Nuevo Testamento, ¿no? O ir a un documento, un libro que habla acerca de eso, del mundo del Nuevo Testamento. Hay todo un mundo por conocer, ¿no? Y hay referencias. En este momento, bueno, yo mencionaba unos libros, pero por ejemplo, hay algunos libros de Ágora que trabajan ese aspecto, ¿no? ¿No? Con respecto a la cultura, las tradiciones, la forma de vida que había en esa época y las condiciones sociales también, que eso también implica para poder entender un poco lo que Pablo está tratando de explicar, ¿no? Ese aspecto es importante, ¿ya? Entonces, no agota pues, solamente la lectura de este caso de las epístolas, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que la Biblia es insuficiente, no, la Biblia lo que trata de describirnos es la instrucción, la formación, ¿no? Cristiana, ¿no? El desarrollo y la necesidad de construirnos en el hombre nuevo, que es en Cristo, que es el pensamiento de Pablo. Eso está bien, pero también tenemos que ver otros aspectos de la cultura, ¿no? Eh, Como nosotros mismos tenemos también, ¿no? Aspectos culturales, ¿no? Y cómo trazar ese aspecto también, y cómo manejarnos dentro de una cultura, ¿no? Como la que vivimos, ¿no? Entonces ahí, generalmente nuestro cristianismo está bañado de ese aspecto también, ¿no? Hay aspectos culturales que nosotros los llamamos cristianismo, pero que no es cristianismo, sino que viene de la cultura. Entonces hay que también reconocer cuál lo de la cultura es correcta y que puede servirnos para nuestra vida cristiana y cuándo no, ¿no? Entonces eso creo que también sopesa el asunto, la distancia que hay entre uno y otro. Pero eso, de alguna manera, hay biblistas y hay libros que por lo menos nos permiten un poco el acercamiento, ¿ya? Ahora, Juan Carlos Rodríguez, ¿está ya ahorita? Ya, ahora sí. A ver, hermano, adelante. profe, en relacionado a lo que estaba hablando nuestro hermano, creo que de nombre Ari, nuestro compañero, Sí. relacionado a la pregunta que le estaba haciendo en cuestión de los hombres, pienso que Pablo le estaba, pienso, ¿verdad? Corríjame. Pienso que Pablo le estaba dirigiendo también a este contexto griego, grecorromano, Ujú. el valor y la postura de cómo debería de ser un hombre, en la parte varonil, ¿correcto? Sí, sí, Pregunta. así es. Sí, Sí, correcto, eso sí, porque hay que entender ese aspecto, pues, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos estaba hablando acerca de su propia cultura, de su propia cosmovisión? Y pues hay que conocer la cosmovisión del Nuevo Testamento, ¿no? Una de las características y uno de los aspectos que es importante para entender el Nuevo Testamento y entender toda la Biblia también, ¿no? Es conocer el contexto social, histórico. En el caso del primer siglo, ¿no? Es importantísimo. Y eso nos va a ayudar mucho a entender aquellas cosas que está expresando Pablo y aquellas que tienen que ver con nuestra institución y nuestra fe, ¿no? Entonces, eso es importante de notarlo. Gracias, hermano Juan. Muy bien, la afirmación. Ahora, Oscar. Oscar Forero. Eh, Dios le bendiga, profesor Alberto. Bendiciones a ti también. Sí. Eh, para resolver o para sentar en mi percepción, el apóstol Pablo escribió sus epístolas no con la intención de construir un canon, ¿verdad? Ajá. Y
Y lo otro es, se escribieron para resolver problemas específicos de ciertas comunidades cristianas. Esa es para que por favor me oriente sobre esa inquietud que tengo. Sí, así fue. Es decir, las cartas son vivenciales, ¿no? O sea, no es que a Pablo se le ocurrió, mira, hoy yo quiero enseñar acerca de cristología, así que voy a escribir un tratado de cristología. No, no es esa la idea de Pablo. Quizás la idea nuestra podría ser eso, ¿no? Teólogo, un pastor, ya voy a trabajar una temática, ya. Y escribe su documento y sale publicado y todo. Ahora, ahí no, acá hay una relación, ¿no? Muy de calor humano, como hemos dicho, ¿no? Y que tiene que ver con los aspectos que la iglesia, la comunidad vivía. Y en base a eso responde también, ¿no? Y responde, bueno, instruyendo, enseñando y dándonos la doctrina, ¿no? La didascalía, que hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Que luego eso se va a conocer como doctrina apostólica o la didascalía de los apóstoles, ya, y lo hemos sistematizado y es otra cosa, ¿no? Pero no olvidemos ese aspecto del calor y de paso aplicarlo de ese modo también, ¿no? A la vivencia de la iglesia, de qué situaciones está viviendo la iglesia y cómo podemos hablar y qué es la palabra pertinente para la iglesia de parte de Dios en su situación, en su momento, en sus circunstancias, en lo que está viviendo o en la problemática que, ¿no? Y de ahí va a salir también después la temática de Dios, cómo va a hablar a cada uno, en todo caso, ¿no? Pero básicamente es en esa vivencia de la comunidad de fe, ¿ya? En cuanto a las cartas que se referencian a la comunidad, pero también hay cartas que son personales, como el caso de Filemón, o el caso de Tito, o el caso de Timoteo, que tienen ya otras características, pero que no dejan de ser ese aspecto filial, de relación, ¿no? Que es bien marcado en la carta de Pablo, ¿no? Eh, claro, tienen acá, son, sí, que Pablo les llegaba noticias y se conducía, y cómo se conducía la iglesia y cómo podía responder a eso, ¿no? Muy bien. Eso creo que es una de las características para poder entender bien a las cartas. Por otro lado, por aquí me dicen, en cuanto a las prédicas que escuché en mi iglesia, dijeron que nuestro Señor Jesús le cambió el nombre a Saulo, a Pablo, y así como a Pedro. Bueno, en el caso de Pedro sí se denota en la carta de Pablo, perdón, en el caso de Pedro, en que Pedro se llamaba Simón, ¿no? ¿No? Hijo de Jonás, ¿no? Simón Bar Jonás, ¿no? O Bar Jonás, o Bar Jonatán, en todo caso. Ya, y le pone el nombre, Jesús le pone el nombre de Pedro. Pero en el caso de Pablo no hay eso, no hay esa diferencia. Eso, si usted va a buscar en la Biblia, no va a encontrar ese aspecto, ¿no? Después de su conversión, va a seguir la Biblia llamándolo Saulo, ¿ya? Vayan a los siguientes capítulos y lo van a nombrar de esa manera. Y también Pablo, o sea, el uso de Pablo y Saulo se ve en Hechos de los Apóstoles muy recurrente, ¿no? Entonces no hay una diferencia en eso, ¿sí? Y en cuanto al velo, ese es aspecto de esa época, pues, ¿no? Del cuidado de la mujer que tenía entonces pelo largo, dice, porque tenía que presentarse así delante de Dios y también era signo de autoridad en un principio, de una manera, ¿no? Bueno, entonces ahora, Cindy, creo que con esto cerramos la rueda de esta primera parte y luego vamos a la siguiente. A ver, Cindy Martínez, a ver, Hola, díganos. buenas tardes. Buenas. Tengo una duda. Si las cartas son experiencias y tratan de problemáticas específicas de comunidades cristianas, ¿cuál es la finalidad de que hayan entrado en el canon? Si son específicas a las comunidades, Ya, entonces, o sea, tengo como la idea, pero sí quiero que me la aterrice, perfecto. por favor. ¿Por qué? Porque esas vivencias permitieron también responder con lo que se conoce como el consejo de Dios, ¿no? ¿No? Es decir, todas aquellas cosas que, en este caso Pablo responde también, o Pedro también en su momento, ¿no? Y los demás, tienen que ver con el requerimiento de la necesidad de
cómo se está instruyendo la iglesia, ¿no? Cómo recibe la palabra, de qué manera darle ese consejo de Dios que permita la formación perfecta de la vida cristiana, ¿no? En el modelo del hombre nuevo, que es Jesucristo. Entonces, ese sentido es el que hemos tomado nosotros, es decir, lo hemos sistematizado y le hemos hecho una visión doctrinal de las cartas. Y ese es el valor, ¿no? Y por eso pasaron al canon, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está determinando qué cosa finalmente la sustancia es. Ahí se revela la doctrina de Cristo, ¿no? Por eso fue, ¿no? Entonces, pero el propósito fue o sea, la motivación, ¿no? Tuvo que ver con estas situaciones que vivía la iglesia y que también viven las iglesias de hoy, más allá del contexto en que estamos, ¿no? Diferente al contexto de ellos, pero en nuestro propio contexto también suceden situaciones. ¿Por qué? Porque habla de esa forma de relaciones que tenemos, ¿no? Los seres humanos, porque la comunidad de fe finalmente no deja de ser también una comunidad de personas, ¿no? De personas que viven la fe y cómo la viven. ¿Cómo la describe? Entonces va a surgir siempre situaciones. Y esas ya están dadas, pues, en las cartas, ¿no? Nos muestra eso. Sí. ¿Te entiende entonces, hermano? ¿No? O, o ha faltado algo ahí. No me ha respondido en ese aspecto. Pero bueno, creo que sí, ¿no? El asunto va por ese lado. Entonces, lo doctrinal no lo vamos a votar nunca, ¿no? Esas cartas necesitamos trabajar ese aspecto, pero darle vida, o sea, porque no es solamente letra, ¿no? No es solamente riqueza de conocimiento que tenemos que aplicar, sino cómo ese conocimiento se aplica a la vida y a las relaciones dentro de la comunidad y en la problemática de la comunidad, ¿no? Entonces hay que volver a ese principio que motivó las cartas, ¿no? Ya, muy bien, entonces, lo del velo, sí, nuestra hermana dice que entendía que lo del velo se adoraba a Diana y había sacerdotisas que se cortaban el cabello, pues que llevaban la batuta en cuanto al culto y a esas costumbres las que hicieron llevar al cristianismo. Sí, ese es el contexto pues, por el cual da esas limitaciones, ¿no? ¿Eh? Sí, nuestro error es descontextualizar la carta y tener una visión literalista de la carta, ¿no? Aplicándolo a nuestro momento sin tomar en cuenta aquellas cosas que son vitales de la motivación que tuvo, en este caso, las cartas, ¿no? Muy bien, vamos por ahí entonces, ¿está muy bien? ¿Ya? Entonces ya saben, hombres y mujeres tenemos que servir al Señor, no hay distinción en ese aspecto, ¿no? Hoy día eso está mucho más entendido y dejar ese literalismo y no darle digamos, un lugar secundario a la mujer, ¿no? Que eso no es la idea de Pablo, ¿no? Si hubiera sido así, entonces, mira, Febe no hubiera estado, no estaría Priscila, no estaría Junia, no estaría estas Bodi y Sintique, aunque discutían, pero eran eficientes en la labor ministerial y pastoral, ¿no? Entonces, hay que denotar toda esa relación dentro del equipo de Pablo, ¿no? Las mujeres, mucho aparecen nombres de mujeres, ¿no? En los saludos, que eran, ¿por qué? Porque eran personas muy importantes dentro de la tarea, dentro del ministerio y dentro del cuerpo ministerial de Pablo, ¿no? Bien. Oh, sí, claro. Claro, hay cosas que son del contexto, pues sí. Antiguamente se apedreaban o sea, los que se encontraban en adulterio, claro, los sacaban y los apedreaban y los mataban, ¿no? Bien. Hoy día no podemos hacer eso, ¿no? Porque eso sería, ¿qué cosa? Es matanza, ¿no? Una matanza es un delito, ¿no? Matar a una persona así. O el caso de que cuando en el Antiguo Testamento aparece ese, ¿no? Que un hijo que desobedece a su padre y reiteradas veces, entonces el padre lo podía matar, ¿no? Entonces, hay cosas que tienen que ver con el contexto de la época, ¿no? Que ya no tienen vigencia en la Biblia, de hecho que sí, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado de que no podemos aplicar, ¿no? Esa palabra literalmente,
¿no? Muy bien, ahora sí, entonces seguimos, cerramos este. Profesor Alberto, aquí hay Sí, un sí. comentario de Viricia escrito en el chat. Dice, lo del A velo ver, tengo entendido que porque en la iglesia de Timoteo en Éfeso adoraban a Diana y habían sacerdotisas que se cortaban el cabello, mujeres que llevaban la batuta en cuanto al culto y esas costumbres las quisieron llevar al cristianismo. ¿Podría corregirme o aclararle? sí, es que, vuelvo a repetir, ese es el contexto de lo que ocurría, ¿no? En esa época en Éfeso. Y de hecho que era bien marcado el culto a Diana, pues, ¿no? Que de paso, la palabra que aparece en griego, en el Nuevo Testamento, es Artemisa, ¿no? Es el nombre correcto dentro del mundo de la cultura griega, Artemisa, ¿no? Ahí aparece el nombre latino, Diana, y uno dirá, ¿por qué aparece en el Nuevo Testamento la palabra Diana si no, si la diosa se llamaba Artemisa? Es porque al traducirse la Vulgata utiliza en el latín, utiliza el nombre latino, ¿no? Diana. Entonces por ese lado aparece así. Igual que en el caso de Hechos cuando aparece Júpiter, ¿no? Y Mercurio, ¿no? ¿No? Y en realidad es Zeus y Hermes, ¿no? Zeus y Hermes, ¿no? Los nombres griegos, pero aparece en la Biblia con nombres latinos, ¿no? Entonces eso es por la referencia de las traducciones y especialmente de la traducción de la Vulgata, ¿no? Al latín, ¿no? Entonces, por ahí viene. Y la costumbre, como en la iglesia se tomó a la Vulgata como digamos, la versión oficial, entonces de ahí se traducía, ¿no? Pero en el griego, hoy día podemos ir al griego y nos damos cuenta de eso, de esas diferencias, ¿no? De cómo se utilizaba entonces el énfasis de la cultura griega o los nombres. O sea, escrito en griego tenía que venir también con nombres griegos, ¿no? Muy bien. Muy bien, eso está bien. Y como digo, pertenece a la cultura, al aspecto de la mujer, la importancia que daban los cultos a las mujeres, ¿no? Entonces, Pablo, ahí sí tengo que decir, bueno, hay que diferenciarnos, ¿no? Para que no haya demasiado énfasis en eso y la actividad se confunda, ¿no? Que la mujer tenga la participación de la misma manera que hacía en el mundo pagano, ¿no? Que, bueno, tenía sus cosas ahí, ¿no? Bueno, le vamos a dar espacio a José para luego ya ir a la clase, a la segunda parte. A ver, José, sí, con eso cerramos. Si no queremos dejar de lado a nadie. Ya levantó la mano aquí. A ver, levantó la mano, que estás ahí, ¿no, José? Sí, Ya, a ver. sí, sí. Bueno, maestro, muchas gracias. Bueno, las realidades en toda pienso, bueno, el Perú nada más, voy a hablar del Perú, es una realidad bastante diferente. Por ejemplo, yo vengo de Cerro de Pasco, en donde el tema del corte de la mujer o el maquillaje de la mujer eh, es bastante intransigente en el hecho Ujú. de que la mujer no puede hacer eso. Vengo aquí a Cajamarca por una obra, bueno, pastoral, y aquí en Cajamarca me encuentro con una realidad más cruda. Por ejemplo, hay una congregación en donde la mujer no puede entrar si está con algo, con alguna prenda en el cabello. Radicalmente, la mujer no puede entrar. Entonces, pienso yo de que nuestra teología debería de clarificar estos puntos porque son puntos que ahorita son álgidos en nuestra sociedad. Ahorita en el Congreso, a nivel mundial, está el movimiento feminista, que si por de alguna razón eh, han comenzado desde el punto de vista de la violencia del hombre contra la mujer, pero ya se ha ido de los límites. Entonces, maestro, yo de verdad que estoy expectante de cómo vamos a delinear esta teología, sobre todo los pastores de ahora, que necesitamos darle un mensaje claro
bíblico y firme a esas nuevas tendencias. Claro. Por uno hay que tomar en cuenta el hecho de la creación, ¿no? Varón y hembra. Y que en el principio Dios nos dotó de la misma manera y con igualdad. No voy a hablar del Antiguo Testamento en cuanto a algunos aspectos que nos muestran esa linealidad, ¿no? Del hombre y la mujer en el mismo lugar, ¿no? Y la necesidad de participar y la formación del desarrollo de lo que fue en esa época, ¿no? Eh, y que fue el mandato cultural de paso. Dios le manda a la pareja para que pueblen la tierra, la desarrollen, la fructifiquen, le den pues una transformación, ¿no? Y que de eso en parte hemos hecho y se creó la humanidad, ¿no? Y esa perspectiva ahí están los roles de los dos. Pero los dos son los que deberían participar en todo, ¿eh? Lo que pasa es que la cultura, desde un momento, comienza a poner a la mujer en segundo lugar, y teológicamente también hemos planteado eso, ¿no? La idea de que la mujer pecó, entonces hizo pecar al hombre, entonces la mujer está en segundo lugar. U otros que mencionan por ahí que el hombre solamente tiene la imagen de Dios y la mujer no, la imagen de la mujer es el hombre, dice, ¿no? Entonces, es una teología que está por ahí que muchas veces hace peso a esa concepción donde hay un dominio del hombre, ¿no? Y por otro lado, como vienen estas luchas, como usted ha mencionado, que también entonces hacen opacar entonces el tema de la importancia de la mujer también, ¿ya? Y de su relevancia y también de su lugar, ¿no? Porque también ella tiene su lugar en el mundo, ¿no? No es solamente está sujeta al varón en un sentido de que tiene que delegarle a él y él es el responsable de todo, sino que también ambos, y eso lo vemos desde el comienzo, a ambos Dios les dio el mandato, a ambos les dio la instrucción para que hagan de este mundo un hábitat de la humanidad, de los hombres. Entonces, ese creo que es un principio importante que debemos tocar más allá de las cuestiones culturales en donde hemos desarrollado y hemos limitado, ¿no? Entre uno y otro. Eso creo que hay que tomar muy en cuenta para entonces la pauta pastoral o la pauta ministerial, ¿no? Que ver también el aspecto de la mujer como ser humano, ¿no? Y al hombre también como ser humano, y como imagen de Dios. Y ahí creo que está el tema para poder trabajarlo. Muy bien. Ahora, vamos entonces a lo nuestro acá. Esta capacidad de ampliación, o sea, del término de las cartas fueron, digamos, tenían esas características que fueron añadiendo algunas pautas muy particulares, ¿ya? Esto permitió que la carta cristiana desarrollara sus propios rasgos, ¿no? Y a esta ampliación del saludo, por ejemplo, se le añadió una oración, ¿no? Esa oración se llamaba proskinema, ¿no? Proskinema. Eh, bueno, aquí alguien escribió en el chat, sí es cierto, no hay que generalizar, y creo que el hermano ha dado específicamente el aspecto, ¿no? De lo que sucede en Cerro de Pasco y en Cajamarca, ¿no? Entonces, no siempre las congregaciones se comportan así, ¿no? Hay algunos que son bastante legalistas y otras que entonces contemplan también la participación de ambos, ¿no? Ahora, siguiendo entonces esta parte del saludo, la oración llamada proskinema era el acto de adoración o acción de gracias. Esta acción de gracias que también de paso es la oración característica de Pablo dentro del mundo judío, dentro del mundo hebreo de aquella época, ¿no? En donde siempre se tomaba en cuenta una oración a Dios en la comunicación, ¿no? Entonces, esa idea de las oraciones, de de la bendición a Dios, que aparece en Efesios, por ejemplo, ¿no? ¿No? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Baruch atah Adonai, ¿no? Es la oración que hace el judío. Baruch atah Adonai es una fórmula de oración que todavía permanece en el mundo de la cultura judía, ¿no? Ahora, el saludo final o deseo era el aspasestai, ¿no? Que aparece algunas veces al principio del cuerpo de la carta, pero
antes del siglo I se colocaba al final de la carta, ¿no? Las fórmulas finales que más se usaban en la despedida era un adiós o con los mejores deseos, y frecuentemente con la fecha, ¿ya? Aunque la fórmula final podía también omitirse, o en este caso también había un añadido que conocemos como, en algunos casos, ¿no? Está, por ejemplo, las doxologías, ¿no? O las fórmulas de bueno, esas doxologías aparecen, por ejemplo, en Timoteo, en algunas partes dentro de la carta, o también al final, ¿no? En donde podía estar o no, ¿no? Y entonces había fórmulas de bendición, por ejemplo, ¿no? Como la de Segunda de Corintios, ¿no? Cuando, cuando dice esa fórmula de bendición, en donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a esta despedida después se ampliaron los recuerdos y esto es que el escritor te pide al receptor que salude a los conocidos y a los que no se dirige de manera directa, ¿no? Les transmite recuerdos o también les transmite recuerdos a otros, ¿no? Entonces, en este caso es importante también esos aspectos. Otra vez, ese calor que estoy mencionando, que es muy característico de las cartas. Ahora, aquí hay otra fórmula, ¿no es cierto?, de estas cartas. Las cartas oficiales, por ejemplo, tenían la forma y estilo y similar a las cartas privadas, ¿no?, las que mencionamos anteriormente. Solo que el remitente es de un jefe o representante del gobierno o de carácter oficial, ¿no? Y el sobrescrito es similar a las cartas privadas, ¿no? O sea, todo lo demás, pero estas irán dirigidas de manera oficial, ¿no? Las cartas literarias, que eran cartas que se valoraban como arte literario o como viñetas de estilo de vida y costumbres más antiguas. Algunas se escribían usando un elevado estilo con el propósito de ser publicadas, ¿no? Que también eso había en ese tiempo, no a la manera de hoy, pero existían ciertas publicaciones. Y eso lo testifica los documentos que vienen de aquella época. También hay cartas de recomendación, que era usado como muestra de un acto de amistad, dirigida a un amigo en representación de otro amigo, ¿no? Esto me hace recordar la carta que Pablo escribe a Filemón, ¿no? ¿No? Esa carta estaría dentro de este rubro, ¿no? La ética de la reciprocidad, los favores concedidos, ¿no?, que incurrían en obligación, ¿no? Estas cartas saturaban también todos los aspectos de la vida, ¿no?, entre la gente, la familia y entre amigos. El concepto romano de amistad que era muy importante, tenía un aspecto utilitario, ¿no? Es decir, el intercambio mutuo de beneficios de diversos tipos de bienes o servicios, ¿no? Eso se conoce dentro de los estudios sociológicos como los dones, ¿no? Como el dar, ¿no? Pero el dar porque ese dar te produce un beneficio, ¿no? Pero claro, tampoco pensando en esa manera utilitaria, sino en el sentido de las relaciones que había de intercambio, ¿no? Como podríamos decir hoy, desde esa visión, por ejemplo, nos ha quedado a nosotros todavía ciertas prácticas en nuestras relaciones cotidianas con la gente. Por ejemplo, eh, yo necesito comer pan. Muy bien, voy a la panadería. El panadero me va a dar los panes porque yo le digo, debe panes, ¿no? A cambio de eso, ¿qué le doy? Le doy unas monedas o el producto del trabajo del panadero, ¿no es cierto? Y de cuánto es el costo de eso que le rinda, ¿no?, la utilidad correspondiente. Entonces, yo voy con unas monedas y compro el pan, ¿no? Entonces, no me está haciendo un favor, o no me está regalando, sino que me está compartiendo. Yo le comparto lo que tengo y él me da aquello que él ha producido, ¿no? A eso se llama intercambio. Eso es básicamente lo que el principio del comercio, ¿no? Pero que tiene que ver con los dones. Antiguamente no era la moneda, era
ya, tú produces tal cosa, yo produzco esto, entonces te doy lo que yo produzco, ¿no? ¿No? Ese es el don, el dar, ¿no? De ahí viene el principio del don. Muy bien. Ese principio del don que está ligado a, digamos, es básico dentro de las religiones, dentro de la sociedad, por ese caso, ¿no? En diferentes áreas de la vida se da eso, ¿no? Solo que hoy día se denota más por el utilitarismo o esta sociedad utilitaria, ¿no? Que busca siempre un beneficio, ¿no? O un rédito. Bueno, seguimos acá. Las cartas filosóficas usadas en el siglo I después de Cristo, ahí los filósofos moralistas también utilizaban como medio de instrucción, ¿no? Las otras eran las cartas novelísticas, ¿no? De carácter ficticio, con frecuencia intentos pseudo-epigráficos de presentar relatos y anécdotas sobre grandes personalidades del pasado. Eso era muy común en esa época, ¿no? La pseudoepigrafía, de paso, ¿no? ¿Por qué? Porque no había lo que conocemos como el copyright, ¿no? Los derechos de autor. Eso básicamente es hasta muy moderno, digamos así, ¿no? En aquella época podía uno poner el nombre de una persona muy conocida y para que ese documento tenga un realce, ¿no? Entonces no había la idea del autor o de que el autor va a pedir los derechos acerca de eso, porque no cobraban tampoco regalías, ¿no? Ahora, cartas imaginativas. La función principal es entretener y deleitar al lector, ¿no? Eh, Eso me hace recordar en este caso, aquí en Perú tenemos a un escritor y un humorista muy importante, que de paso también se dedicaba a hacer humor político y social, ¿no? Estoy hablando de Sofocleto, ¿no? Luis Felipe Angeli, creo que se llama y su seudónimo era Sofocleto. Y él, entonces, hacía escribía en los diarios de aquella época y también sacó algunos documentos, algunos libros. Por ahí tengo un libro que por ahí alcancé a tener acerca de sus silogismos, ¿no? Utilizaba un poco las características filosóficas para poder comunicarse, pero usaba mucho la imaginación para mostrar situaciones de la realidad de la época en que él vivió, ¿no? Ahora, las cartas insertadas, por otro lado, son cartas que pueden ser ficticias y se insertan dentro de las narrativas históricas, biográficas y novelescas por razones documentales o dramáticas. Por ejemplo, en la Vía de Apolonio de Filóstrato, que combina elementos biográficos y dramáticos. Allí hay 20 cartas que han sido insertadas. De paso, para algunos biblistas, la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 13 para arriba, dice que eso no era parte de la carta originalmente. Eso parece que es rasgo de una carta, ¿no? De una puesta carta que ha sido insertada, ¿no? En el documento. Y eso ya nos hace ver que Pablo no escribió solamente dos epístolas a los Corintios, sino hay la posibilidad de haber escrito 4 epístolas o más, quizás, ¿no? Entonces, bueno, eso no ha quedado. eh, ya eso tiene que ver con el aspecto canónico en todo caso, ¿no? Ahora vamos a la epistolografía del Nuevo Testamento, ¿ya? Para ir cerrando esta parte. Y aquí podemos dividir las epístolas en 3 grandes grupos. Estamos hablando de las epístolas del Nuevo Testamento, ya no de las epístolas o cartas de forma general. Estamos hablando entonces de 3 grandes grupos dentro del Nuevo Testamento. Las epístolas paulinas, las epístolas a los hebreos, que es una carta particular, no tiene autor o no tiene un reconocimiento de un autor, y las epístolas católicas, ¿no? En todo caso, si asumimos esta carta de los hebreos a Pablo, entonces sería epístolas paulinas y epístolas católicas, ¿no? La epístola católica se refiere a lo universal, ¿no? Epístolas universales, ¿no? Aquí está el análisis formal también de las cartas, las fórmulas iniciales que ya mencionamos en un momento, ¿no?
y los añadidos de los, digamos, en este caso, de la función o el servicio que se hacía, ¿no? En el caso de Pablo como apóstol o como siervo. Y las cartas pastorales que añaden una referencia del saludo de gracia y paz a vosotros, ¿no? Gracia y paz a vosotros, que es un saludo en realidad, ¿no? Las gracias, Haris, y paz era la Irene, ¿no? Haris, que Irene, ¿no? Ahora, eso nos hace acordar al Shalom, de alguna manera. El Shalom del judío expresaba eso también, ¿no? El Shalom. ¿Dónde está la gracia, la paz y todo lo demás? ¿No? En la Reina Valera también se añade de Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y también en la expresión paz, que es probablemente esa influencia de lo hebreo que ya mencionamos, ¿no? Y la gracia, terminología teológica, denota la acción gratuita de salvación, ¿no? Hacia los seres humanos, ¿ya? Que ahí tiene que ver con gentiles y judíos, ¿no? Esa frase de Dios Padre en nombre de nuestro Dios Jesucristo, usado por Pablo posteriormente en sus cartas, es un desarrollo posterior, según algunos estudiosos. Y en las cartas pastorales también encontramos gracia, misericordia, paz de Dios, ¿no? En las cartas de Pedro, por ejemplo, tenemos aquí la expresión gracia a vosotros y paz sea multiplicada, ¿no? En fin, y en primera de Juan, que no tiene una fórmula epistolar, pero sí en la segunda y la tercera, que son cartas también, en algunos son generales, por eso le llaman, no tienen un destinario fijo en todo caso, ¿ya? Y el saludo aquí es distinto en ambos, ¿no? ¿No? Pero se guarda la forma o algunas ampliaciones propias. En las fórmulas finales tenemos nosotros el saludo final o lo que se llama el apesestai, aspasestai, es el deseo, porque aparece en algunas cartas. El lugar del deseo al principio del cuerpo de la carta, ¿no? En algunos casos se iba al final, ¿no? Pero antes del siglo I se colocaba al final de la carta, y ese es el caso de las cartas del Nuevo Testamento. Antes de las palabras finales de bendición vienen los saludos de colaboradores de Pablo y saludos personales a algunos hermanos y hermanas de la comunidad que escribe, y la carta a los romanos, que es un ejemplo sobre eso, ¿no? Que es extensivo, pero que están los saludos ahí. Los saludos secundarios es de enviar saludos por medio del redactor a los destinatarios. Es típico de las cartas helenísticas después del primer siglo. Y fue usado por la iglesia. Pablo en estos saludos secundarios no aparece, por ejemplo, el caso de Tesalonicenses, Gálatas y Éfeso, ¿no? Y especialmente Éfeso y también Tesalonicenses son cartas que después vamos a ver que están en otro rubro que algunos mencionan como que no son de Pablo, ¿no? Eso lo vamos a ver después con respecto a esas teorías que hay. Pablo usa por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿no? Esto es en 1 y 2 Corintios, hay variaciones a esta expresión. Dice, ya, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, ¿no? Así está en 1 Corintios. Y en 2 Corintios, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿no? Y lo que habíamos mencionado anteriormente, que la palabra de bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, lo usó libremente combinando con otras palabras según las circunstancias de las iglesias locales. Y por otro lado, solamente los romanos terminan con una doxología, ¿no? Doxología. Y las cartas de Pablo a Timoteo son himnos cristológicos, ¿ya? En cuanto a la acción de gracia, las cartas paulinas de Sexto Gálatas y 2 Corintios incluyen, después del prescrito, una oración de acción de gracias. Esta es una clara indicación de la influencia de la cultura judío-helenística. Estas cartas judío-helenísticas incluían una oración de acción de gracias a Dios, una expresión religiosa. Y el biblista Aune nos señala de esta manera: la cláusula de acción de gracias no es solamente ornamental, a menudo elogia a los destinatarios, funcionando como un exordio con objeto de asegurar su buena voluntad.
¿ya? Y es un equivalente funcional de las secciones introductorias de las cartas oficiales que elogian a los receptores. La acción de gracia paulina generalmente encapsula los temas principales de la carta, ¿no? Y ahí está el caso de Filemón y la de Primera Tesalonicenses, ¿no? No es que esto sea, como hemos dicho, ornamental, ¿no? Uno, por ejemplo, hace una carta y dice unas palabras bonitas, ¿no? Que son muy genéricas, y luego va al cuerpo, ¿no? Al propósito que quiere. Aquí, esa consideración de gracia ya de alguna manera nos está promoviendo la intención de lo que quiere decirnos en el cuerpo o en el contenido, ¿no? Fórmulas de transición. Hay frases como, quiero que sepáis, hermanos, ¿no? Galatas 1:11. Eso ya nos lleva al propósito, ¿no? O en Filipenses 1:12 también. O también en Romanos 1:13 y 2 Corintios, no, no queremos que ignoréis, o también os ruego. Esa palabra de os ruego que aparece en varias epístolas, ¿no? Os ruego. Que es el paracaleo, de paso, ¿no? Que también se debe traducir os exhorto. O los animo, ¿no? En castellano, lastimosamente, la palabra ruego es como estar pidiendo algo, ¿no? Así, oye, pues, por favor, ¿no? Esa idea peregrina que tenemos. En cambio, Pablo lo que está hablando en el ruego es una acción que le combina al grupo o a las personas a tomar una acción diferente, ¿no? A cambiar, ¿no? Eso está, por ejemplo, en 2 Corintios 2, no, 1 Corintios, no, en Romanos 12, ¿no? Os ruego por la misericordia de Dios. Claro, vamos a ver ahí, eh, para fijarme bien en este momento, no quiero confundirme, ¿ya? Y vamos a mirar aquí un poco eso, a ver si era, si esta vez es sobre deberes cristianos de Romanos 12, ¿eh? Dice, así que hermano, yo les ruego por la misericordia de Dios, ¿no? En otras versiones de la Biblia dice, os exhorto, porque está la palabra paracaló, ¿ya? Que es exhortar, ¿no? Es el verbo exhortar. Claro, nosotros entendemos la palabra exhortación de otra manera, ¿no? Hay que ver la forma en que se daba en ese tiempo, ¿no? En ese contexto. No es, la exhortación no es acusar, ¿no? O tratar de imponer, o, o descubrir algo malo de la otra persona, ¿no? No, la exhortación no es a reprender, como dicen algunos, ¿no? Podía haber ese contenido, pero no era suficiente, ¿no? Tenía que ver más bien con animar a la otra persona que está de repente atribulado, está triste, bueno, entonces inyectarlo de ánimo, ¿no? ¿Ya? Y provocar acción en esa persona. Eso era la idea del paracaleo, que se traduce como ruego, ¿no? Entonces, eso es, aquí indica entonces un cambio de tema, también a menudo revela los propósitos principales también de las cartas, cuando aparece esa palabra, ¿no? Una función de transición, ¿no? Os ruego, ¿qué cosa era lo que quería Pablo entender? Es que el creyente entregara su vida al Señor totalmente y que entienda que es parte del cuerpo y miembros unos de los otros que tienen que tener una función específica en ese cuerpo, ¿no? Y desarrollar ahí, de paso, ¿no? Eh, Muy bien, ahora, ya, después vamos a responder lo que han puesto en el chat. Eh, También dentro de los muchos temas que hay en las cartas, hay dos constantes, la autobiografía y la paréntesis final. La autobiografía, Pablo aparece hablando mucho de él, no porque él era muy egocéntrico, ¿no? Sino está dando a conocer sus propias experiencias, ¿no? De vida, ¿ya?
o casos de estudio, en este caso, casos de vida. Y el caso de la paréntesis final, paréntesis, eso sí son exhortaciones, ¿no? Las pasiones, las demandas y las exhortaciones que se hacen. Luego está entonces la autografía, en otro momento la autografía y la paréntesis final, que vamos a mirar entonces desde esa perspectiva estos dos últimos. Estos tienen una función persuasiva, pues en ella se presenta el autor con una imagen aceptable y digna de confianza. La presentación de sí mismo que tenía que fuerza en los momentos donde la comunidad estaba perdiendo la confianza en el remitente, ¿no? Pablo mucho habla acerca de su apostolado, por ejemplo, en medio de las presiones de, que venían de fuera o de otras partes, de otras voces, que habían regado la idea de que Pablo no era apóstol, ¿no? Que ahora era un infiltrado por ahí, ¿no? Entonces él tenía que defenderse de eso, ¿no? Y por eso habla de su persona. ¿Ya? Por ejemplo, la sección de autografía de Gálatas, de la cita de Gálatas, según Gregory Lyons, dice, está estructurado de acuerdo a los topos, es decir, a la tierra, a los elementos autobiográficos convencionales, ¿no? Los topos son los lugares, ¿no? Ya. Lugares autobiográficos, o sea, de aquellas cosas que venían de los contactos que él tenía en los lugares, ¿no? La paréntesis final, por otro, es la mayor parte de los escritos que se encuentra al final, ¿ya? En otros aparece en otros lugares, como en el caso de 1 Corintios, también segunda, Filipenses, Santiago y Hebreo. Entonces, paréntesis es consejo o exhortación, que es una instrucción que va dirigida a la conducta personal o comunitaria, ¿ya? Para provocar cambio, ¿ya? Hay, por ejemplo, algunas paréntesis de aquí se usan en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la lista de defectos y virtudes o de códigos de ética doméstica, ¿no? Acá está, la lista de virtudes y defectos, por ejemplo, una lista de forma literaria de uso común para comprar, enumerar objetos, para hacer inventarios, etc. Usado por todo el mundo y, por supuesto, la Iglesia. La lista que enumeran defectos era común en el mundo greco-romano, entre los moralistas helénicos. Y en el Nuevo Testamento hay muchas, ¿no? Hay 23 listas de defectos y 20 de virtudes, ¿no? Y entre las principales, ahí encontramos aquí, Romanos 1, 29 al 31, Gálatas 5, 19 al 23, Apocalipsis 21, 8, 1 Corintios 5, 9 al 10, también capítulo 6, versículos 9 al 10, y 2 Corintios 12, 20 al 21, ¿no? Entonces ahí están algunas listas de defectos y virtudes. El código de ética doméstico. El asunto de este punto es ver cuáles son los códigos que se manejan en las relaciones familiares. Y en el Nuevo Testamento se centra en 3 niveles. La relación entre esposo y esposa, la relación entre los hijos y los padres, y la relación entre amos y esclavos, ¿no? Eso es básico porque está en relación a la cultura de aquella época, ¿no? La forma de relaciones que había ahí, ¿no? Donde el aspecto, digamos, relacional, pero también de principio, ¿no? De lo valorativo en cuanto a la autoridad, está presente ahí, ¿no? Los textos principales se encuentran ahí, entonces, 1 Corintios 7, 1 al 40, Efesios 5, 21 hasta el 6, 9, Colosenses 3, 18 al capítulo 4, 1, y 1 Corintios 3, 1 al 7, y también Filipenses, ¿no? Que habla también ahí de relaciones domésticas, amo y esclavo, ¿no? Hay muchos debates en cuanto al origen de estos códigos éticos familiares. Lo cierto es que el desarrollo ahí se desarrolla la ética moral cristiana y esta es circunscrita a la polis, es decir, a la forma de conducirse dentro de las ciudades greco-romanas, ¿no? La polis es la forma de conducirse. De ahí viene la palabra política, de ahí viene polis, ciudadanía,
¿no? O ciudadano o ciudad, ¿no? Polis, ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma ética moral? Que de paso está ligado ahí. Este es un tema que está ahí, pero que muy poco lo hemos analizado, ¿no? La ciudadanía. ¿Qué quería decir Pablo con ciudadanía? ¿No? ¿Cuál es el comportamiento del creyente como ciudadano? ¿No? Pablo le llevaba esto a ser ciudadanos del reino, ¿no? Dice, tenemos la ciudadanía, ¿no? De lo alto. Eh, pero eso no implicaba que como somos ciudadanos del cielo, entonces aquí no hacemos nada, no, sino que hay una responsabilidad que demanda e implica ser también ciudadano y participar aquí, en este mundo, mientras estemos aquí, ¿no? Cumpliendo la función como iglesia, como ciudadanos del reino, ¿no? Eso tiene que ver que, entonces con la ética moral cristiana, que tiene que ver con la polis, ¿no? La polis. Muy bien. Ahora, de los elementos formales, epistolarios pueden conferirse un aspecto de carta a escrito de tipo diverso. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la carta que empezaba con el prescrito o prescriptum, constituido por 3 elementos: el nombre del remitente, el destinatario y el saludo, ¿no? Al que se une un augurio de buena salud, ¿no? La fórmula del valetudinis, ¿no? Bien, son algunas palabras ahí latinas que describen esas características. Estos 3 elementos podían ser amplificados, por ejemplo, añadiendo indicaciones de parentesco o títulos a los nombres y adverbios al saludo. Y al final de la carta había una fórmula tipo, cuídate para que estés bien, ¿no? Parecido a esa recomendación que en la carta, en la epístola esta de Juan, le dice, amado, yo quiero que prosperes y seas bendecido en todo, dice, ¿no? Así como prospera tu alma. Eso es un saludo, una fórmula, ¿no? El saludo, que algunos lo ponen como una parte de la voluntad de Dios, no, es el autor escribiéndole a una persona, indicándole los parabienes, sus propios deseos, ¿no? Estos han sido sustituidos, más tarde fueron sustituidos o se transmiten los saludos de otros y se pide también saludo a conocidos comunes, y al cierre de la carta se encuentra a menudo que estéis bien, ¿no? El cuerpo de la carta entonces abundaba en fórmulas que introducían los diversos tipos de comunicación. Por ejemplo, el hecho, he recibido tu carta, o quiero que sepas que, o cómo te escribía, o me maravillo que, o te ruego, como hemos mencionado anteriormente también, ¿no? Bien. Entonces, estos son los elementos que tenemos de características de cómo aparecen estas cartas y que tienen las características propias, pues, de la época, ¿no? Que muchas veces hemos sacralizado y creemos que ese lenguaje o la fórmula como está, entonces eso es un lenguaje original, ¿no? Que viene de la Biblia. No, es que eso viene de la cultura, o sea, porque refleja la cultura, pues, ¿no? Refleja el contexto en que se dio o se dieron esta técnica, o diríamos así, sí, esa tecnología de la época, ¿no? Las cartas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ya tenemos otro tipo de tecnologías, ¿no? Eh, ya no usamos, ahora estaba pensando en eso el otro día, acerca de cómo nos comunicábamos antes. Yo de muchacho me acuerdo de eso, ¿no? Las cartas que llevábamos al correo central, ¿no? O que si queríamos algo urgente, telegrama, ¿no? Y otro mucho más rápido, el cable, ¿no? ¿No? Y teníamos que ir al telégrafo, a la central o al correo ahí para dar eso. Hoy día ya no tenemos un correo central, ¿no? Que ha quedado, es un edificio que está ahí que, bueno, no le han dado valor, debería estar como museo, ¿no? Porque eso recuerda a esa época. Hoy día las cartas, entonces, ¿cómo se escriben? Por medio de los mensajes en Internet, ¿no? Entonces ya tiene otra característica. Entonces tiene WhatsApp, tienes Face, tienes
otras fórmulas, ¿no? De cómo nos comunicamos. Y es seguro que Pablo, si estuviera viviendo en este mundo, en esta tierra, en este tiempo, hubiera utilizado también esto, ¿no? Este medio, y Jesús también lo hubiera utilizado. Bueno, es solamente un comentario acerca de eso. Ahora sí vamos a pasar ya a este tiempo de ronda de preguntas y esperamos en este tiempo que hemos dado la primera parte y a la siguiente vamos a ver ya las divisiones de las cartas y vamos a ir propiamente a ver algunos aspectos de estas, ¿no? Bien. Aquí dice, ya, eso de lo anterior. Ahora dice, Lucas acompañó a Pablo en varias ocasiones y él escribía lo que Pablo quería decir, o será que Lucas haya plasmado palabras que Pablo haya querido decir y que por eso hay variaciones de vocabulario. Bueno, Pablo escribió él y no hay una relación del hecho de que Pablo o Lucas haya intervenido en sus pensamientos o sus cartas, ¿no? No hay una referencia acerca de eso. Lucas era el médico personal de Pablo y no es que haya estado en varias ocasiones, creo que él era parte también de su ministerio, ¿no? Y era tan cercano Lucas a Pablo que Pablo pues entonces hace una referencia a él bueno, no una referencia, en realidad él escribe toda la tarea que hizo Pablo, ¿no? En su documento, en su segundo tomo, ¿no? En su segunda obra, que fue lo que conocemos como Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahí va a describir entonces este, las cosas que hizo Pablo, ¿no? Y ahí posiblemente sí hay algunas cosas que Pablo pone en este documento que describe a Pablo, ¿no? Y la forma de conducirse ahí. Pero en cuanto a las epístolas, no. En las epístolas no hay una influencia lucana en ese caso, ¿ya? Ya. eh, Hay Amparo, dice. Bueno, la idea es que ustedes compartan, está bien en el chat, pero que compartan también el audio y para verlos, conocerlos y también den sus preguntas ahí respectivas, ¿no? Entonces esa es la idea. Eh, Johanna, me pide el correo, ya eso vemos después. Amparo Guevara dice, profesor, ¿por qué era ciudadano romano si era nacido en Tarso? Una de las cosas que me había olvidado es el sílabo. El sílabo, que sí vamos a verlo rápidamente, el asunto. Usted ha recibido un sílabo, ¿ya? Y en este está descrito las pautas que estamos viendo acá. Ahí está, ¿ya? Ahí está la epístola en el Nuevo Testamento, en el tiempo, la epistolografía y aspectos generales de la epístola. Eso es lo que hemos hecho hoy día, ¿ya? Y aquí está entonces una lectura que ustedes deben de realizar de Roger Omarson en el libro Descubre la Biblia, el tomo 1, las páginas 354 al 382, que ustedes ya deben tener la sección respectiva, ¿ya? Y hay que responder a 5 preguntas, ¿no? Que están acompañando también a esta lectura, ¿no? Una vez que hagan la lectura, entonces hacen también entonces las respuestas correspondientes, ¿ya? Luego está la próxima semana, sí, vamos a ver entonces las cartas paulinas, ¿no? ¿Qué es eso de epístolas protopaulinas o epístolas deuteropaulinas? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Muy bien, entonces, ese es en cuanto a la epístola, aquí se presentan los aspectos del trabajo. Aquí está, alguien estaba pidiendo correo, aquí está, el correo está en el sílabo, ¿ya? Mi correo, ¿no? El correo Hotmail es el que he puesto ahí, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es parte del sílabo, entonces les insto a que ustedes lo lean, ¿no? Para ver los detalles de las cosas que ustedes tienen que hacer en este curso. Bien, ahora sí, entonces Amparo nos dice, profesor, ¿por qué Pablo era ciudadano romano si era nacido en Tarso? Sí, parece bastante raro, ¿no? Es como, bueno,
él debería ser entonces ciudadano griego, ¿no? Sí que había esa condición también, ¿no? Porque la palabra ciudadano tenía característica propia del imperio, ¿no? La polis, que si bien lo creó el contexto griego, esa polis se estaba desarrollando con fuerza en el mundo romano, ¿no? ¿Ya? Y ser ciudadano romano era pues una cosa especial, ¿no? Era el imperio de la época, entonces tener derechos y deberes, pero sobre todo privilegios, ¿no? Eh, el caso es que parece que el padre de Pablo había servido a Roma y había obtenido por eso el premio de la ciudadanía. Y Pablo recibe la ciudadanía por herencia, o sea, por el padre, ¿no? Los hijos de un ciudadano romano también son ciudadanos romanos. Entonces, él tiene la ciudadanía por herencia, ¿no? Por nacimiento, ¿no? Entonces, esa era la consideración que tenían para los ciudadanos romanos, ¿no? Sus descendientes, entonces, eran también ciudadanos romanos, ¿no? Eso es importante denotar ese detalle. Y Tarso, claro, de la cultura griega, donde sí fue reconocido esa ciudad, pero también llegó a ser también parte del mundo romano, ¿no? Roma abarcaba hasta Egipto, ¿no? Parte de África, Asia, ¿no? Y pasando por el Medio Oriente, ¿no? Y por supuesto, Judea era una provincia también romana, ¿no? Pero los judíos no, los que eran judíos no eran romanos, o sea, ellos no tenían esa categoría, o aunque algunos pudieran haber llegado a esa categoría, ¿no? El caso de Flavio Josefo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que sí llegó a tener ciudadanía romana, ¿no? Siendo judío también. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con ese aspecto digamos, de la característica propia de su filiación o su relación, del origen de Pablo, ¿no? Que sirvió de paso para, como un aval más adelante, ¿no? Que él utilizó, esas tres condiciones las utiliza, ¿no? El hecho de ser de Tarso, ¿no? De pensamiento de una filosofía, de una escuela griega muy importante, ¿no? Ciudadano romano, ¿no? En cuanto a sus relaciones, los elementos que él tenía como derecho, y luego el caso de ser hebreo, y él mismo dice que era hebreo de hebreo, ¿no? ¿No? Y que destacaba entre los fariseos, ¿no? ¿No? Entonces, creo que esas tres características se revelan en la personalidad de Pablo y en el ministerio de Pablo, ¿no? En cuanto a cuál podría ser el aguijón en la carne del que Pablo habla, era una enfermedad, notaba, porque ahí en algún episodio habla acerca de eso, del hecho de que algunos estaban tan, digamos, recogidos por lo que le pasaba a Pablo, que dice que hasta querían entregarle sus ojos, porque era una enfermedad ocular posiblemente, ¿no? Que posiblemente haya sido producto de esa visión que tuvo en el desierto, ¿no? Y que lo llevó a así, y que en alguna manera sufría eso, ¿no? Y cuando habla de que ha orado hasta tres veces, esa es una típica fórmula o costumbre hebrea, ¿no? No es que solamente haya orado tres veces, sino que es una forma así, ¿no? ¿Se acuerda de eso de por tres de pecados y por el cuarto no te revocaré? Es la misma fórmula. O las fórmulas que aparecen en el Antiguo Testamento, por eso de que Dios aborrece al hombre hasta la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Recuerda eso, es de la generación de los que me aborrecen. Tercera y cuarta generación habla entonces de una fórmula típica del Oriente, ¿no? No es literal en ese caso. Bueno, ahora sí, José Romero, ya ahí vienen ahora sí las participaciones. Gracias, maestro. Bueno, maestro, estaba leyendo un libro de Perry Stone de Se descifra el código judío y en su tercer capítulo él habla acerca de los secretos del alfabeto y las palabras hebreas Ya, y toma una frase de un rabino Michael Munk
que dice que las 22 letras sagradas son las fuerzas espirituales profundas y fundamentales. Son en efecto la materia prima de la creación. Entonces, el autor empieza a desarrollar el tema diciendo que no es tan trivial que Dios haya escogido estos idiomas para hacernos entender verdades profundas acerca de nuestra vida, acerca de nuestra naturaleza. Eh, a veces no estaremos pecando de hacerlo trivial en el punto de decir, por ejemplo, bueno, esto solo fue un saludo y en realidad no hubo un propósito más eterno dentro de esos escritos. Ya, cuando menciono el saludo no estoy hablando tampoco trivializar el texto, no es eso, sino estamos hablando de la descripción de la cultura y de las fórmulas de comunicación escritural, de eso estamos hablando. No estamos dándole el sentido de dejar de lado la profundidad del texto, porque de eso sí hay, ese es otro aspecto que hay que trabajar, lo teológico, lo bíblico, ¿no? Eso o lo escritural es importante. Ahora, pero también esa documentación que usted menciona pertenece también a ciertas características del mundo judío, ¿no? El judaísmo no es una religión monolítica, unida, no sé, hay varias formas de expresiones judías, ¿no? Y dentro de eso está, por ejemplo, la mística judía, ¿no? O la esotérica judía, ¿no? Que da la Kabbalah y está basado en el Talmud. Entonces, desde esa expresión hay una especie de sacralización también del idioma. Ahí hay que ver otro detalle. En la época de Pablo, en Judea, en Israel, se hablaba arameo, no se hablaba hebreo. El hebreo era solamente para lectura dentro de la sinagoga o por los aspectos religiosos, ¿no? Quizás por ahí es donde viene esa característica, ¿ya? Hoy se ha generalizado y debido al trabajo de los masoretas, ¿no? El idioma fue preservado y hoy día hay en hebreo moderno que se habla en Israel, ¿no? Los judíos israelitas hoy día hablan hebreo, ya no hablan arameo, ¿no? Entonces, esa categoría, que digo, de la época del Talmud y de lo que vino ahí, está el Zohar también, otro libro, digamos, de ese mismo corte místico, ¿no? Describen eso y hacen del lenguaje del idioma específicamente un idioma que viene del cielo. Y el griego también como parte de esa característica, la tomamos en el Nuevo Testamento. Pero no hay peso, digamos, con respecto a las comunidades de fe que hayan tomado así, ¿no? A estos idiomas. Uno, porque los idiomas o lenguaje es propiamente, ¿no? Y es típico del ser humano, de las comunidades humanas, ¿no? ¿En qué idioma se comunica Dios? Pues utiliza los medios o los lenguajes que Él dio a los hombres. Sí, es cierto que los idiomas son parte de eso, ¿ya? Pero el hebreo fue una construcción que viene del arameo, ¿no? Que es y del acadio, o sea, hay toda una combinación. Inclusive el fenicio tiene mucho que ver con esto. Y el mismo, de paso, el alfabeto o el alefato hebreo no es propio del mundo hebreo, ¿ya? Hay un paleo hebreo del que ya no se escribe, ¿no? Inicialmente era otra forma de escribir, y después se pasó a un periodo, dejando ese paleo hebreo, a, digamos, el hebreo medio, cuando se va a construir ese hebreo que va a ser la base del hebreo moderno, se toman las letras arameas, y ese alefato es de origen arameo. Curioso, el arameo no reclama eso y el arameo deja de escribirse en, en esa forma, en esa escritura, lo que le llamamos también las letras cuadráticas, ¿no? Esos ya no se utiliza en el arameo. El arameo utiliza otra forma de escritura, ¿no? Diferente.
Entonces hay que diferenciar en ese aspecto, ¿no? Digo eso, me acuerdo de que a un hermano, alguien le había regalado, que va a ser un judío, le había regalado un libro, y que él no sabía de qué cosa era, y ya después cuando ya he convertido y estudia, y ve y veía que era hebreo, porque estaba hecho de esa manera, ¿no? Las letras. Y se lo llevó a su profesor, a don Moisés Chávez, y él le dijo, no, eso es arameo, les. Ese es un escrito en arameo, pero tiene la letra hebrea. Y uno dice, no, es que las letras hebreas viene de cielo. No, eso ya es una tendencia mística que ha asumido entonces en ese proceso de desarrollo del idioma, ¿no? Entonces eso lo vamos a encontrar ahí. Yo tengo esas ilustraciones acerca del origen de las letras, bueno, o como las letras, o esa historia del niño que oraba a Dios y le mandaba las letras, y a cada rato él repetía el alefato, ¿no? Ales, B, Gimel, D, en su oración, continuamente. Y alguien lo escucha y le dice, oye niño, ¿por qué estás repitiendo el alefato? Y dice, no, es que yo estoy orando a Dios, pero orarle con palabras. Dice, no, ya le estoy mandando las palabras por medio del alefato, dice, para que Dios las construya, porque Él entiende mi corazón. Entonces, bueno, es una fórmula muy mística, muy interesante, buena, pero que como digo, no tiene un aspecto filológico, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Hay más, entonces? Eh, hay que entender ese aspecto, hermano, porque sí hay aspectos, y lo combino. Por ejemplo, vea la Kabbalah, ese aspecto, que de paso no es de nosotros, ¿no? Y de paso, cuando hablo de Kabbalah, no estoy hablando de aquella cosa que tenemos como costumbre acá en nuestro mundo, ¿no? La Kabbalah es de origen judío, ¿no? Y que algunos por ahí lo hablan como si fuera una religión diferente, ¿no? Es parte de la mística dentro de la religión judía, ¿no? Bien. A ver, dice Pablo por acá. Habrá un propósito de Dios saber usar el hebreo. Ya. En todo caso, el propósito, comunicar, pues, ¿no? Podía el Señor haber hecho lo ha hecho en Cocto de repente, no lo sé, puede ser, pero el hecho que fue la estrategia que Dios utilizó, ya, en la comunicación de su palabra, ya, y usó estos idiomas porque eran idiomas comunicables, idiomas que se hicieron popular en su momento, ¿no? Como ahora el inglés se necesita para todo lugar, ¿no? Especialmente el griego que aparece en la Biblia, que le llamamos el griego koiné, era el griego que se impulsa a partir de Alejandro el Grande, ¿no? Del movimiento helenista, ¿no? Y el mundo griego entonces expandió el idioma, pues. Y ese idioma fue el que se utiliza en el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento, porque estamos olvidando de la Septuaginta. La Septuaginta viene a ser la primera versión del Antiguo Testamento, antes del texto hebreo. ¿Mm? Antes del texto hebreo. Estamos hablando del 180 antes de Cristo, y en el 180 todavía el texto hebreo no estaba culminado. El texto hebreo se culminó en el segundo siglo después de Cristo, ¿no? Se desarrolla ahí ese aspecto. Bueno, ya mencionó nuestro hermano José sobre la tribalización. No estamos entonces tribalizando, ya hemos dicho, estamos poniendo en lugar, estamos haciendo un análisis de la literatura, ¿no? Y desde esa perspectiva estamos trabajando, sin dejar de lado que esto es palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que nos instruye, que nos enseña. Ese es un elemento muy importante, pero que necesitamos nosotros conocer estos aspectos para poder entender mejor y para poder apreciar mejor, ¿no? Esta parte del Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que no sé si tiene ahí no alcanzo a ver más manos, sino ya creo que estamos en la hora, ¿no? Correcto. Bien,